Bueno, pues os voy a explicar hoy las series, ¿vale? En el nivel en que nosotros estamos, se estudian fundamentalmente dos tipos de series, la aritmética y la geométrica. Hoy he puesto varios ejemplos de cada clase para que veáis la diferencia entre una serie aritmética y una serie geométrica. Por ejemplo, ¿por qué decimos, mira, en esta serie 3, 6, 9, 12, 15, ¿por qué decimos que es una serie aritmética? Es una serie aritmética porque para pasar de un término a otro voy sumando siempre un número. También decimos que hay series aritméticas en las que se resta un número. Por ejemplo, 10, 5, 0, menos 5, voy restando todo el rato 5. ¿Vale? Entonces, pues cuando yo sumo o resto un número, un mismo número siempre, ¿vale? A esa serie se le llama aritmética, ¿ok? ¿Vale? Y a ese número que yo sumo, o en este caso resto, ¿vale? Se le dice diferencia, ¿ok? Aquí sería la diferencia, lo pongo aquí. La cera no se ve muy bien, pero bueno, diferencia. Bueno, eso sería por ahí. Luego tenemos las series geométricas. Las series geométricas son aquellas en las que, para pasar de un término a otro, multiplico por un mismo número o divido por un mismo número. Por ejemplo, esta serie 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, así sucesivamente. ¿Cómo obtengo yo los términos sucesivos? Los voy multiplicando por 2, ¿vale? Fijaros la diferencia entre una serie aritmética y una geométrica. Aquí sumaba o restaba y aquí multiplico o divido, que es lo que os voy a explicar ahora. Por ejemplo, esta serie 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ahora 0,5, 0,25, así todo el rato, ¿no? En esta serie voy dividiendo por 2. ¿Vale? Mirad, lo mismo que en la serie aritmética al término que yo sumaba o restaba se le llamaba diferencia, en la serie geométrica al término por el que yo multiplico o divido se le dice razón. ¿Vale? Razón. ¿Ok? Es la diferencia entre uno y otro. Valga la redundancia, porque este se le dice diferencia. ¿Vale? Bueno. Y ahora, como pequeña anécdota, contaros lo siguiente. No sé si alguna vez os han contado la historia del ajedrez. Bueno, supongo que alrededor de esto habrá muchas leyendas, muchas historias, pero la que a mí me explicaron cuando yo estaba estudiando lo que vosotros es la siguiente. En un reino había un reino, un visir, un emir o no sé, bueno, el que mandaba allí, vamos. Estaba siempre muy aburrido y se pegaba las horas muertas y se le pasaba la vida y no sabía qué hacer. Y siempre estaba muy aburrido. Total que llamó a un sabio del reino, a un súbdito suyo, y le dijo, oye, mira, necesito que inventes un juego, ¿vale? Y yo lo que quiero es que ese juego me entretenga mucho, me guste mucho y que me haga pasar la hora de mi tiempo, pues como si, vamos, disfrutando de ella y que no esté todo el día aburrido, básicamente, ¿no? Entonces, este sabio cogió y lo que hizo fue inventar el ajedrez, ¿vale? Como sabéis, en un tablero de ajedrez hay 8 filas, ¿vale? Y 8 columnas. Por tanto, tendremos 8 por 8, 64 huecos, ¿vale? Entonces, nada, el sabio inventó aquel juego y al emir pues le gustó muchísimo, mucho, y se pasaba los días y las horas jugando siempre al ajedrez. Le encantaba jugar al ajedrez. Total que un día le dijo al sabio, oye, sabio, yo es que estoy muy agradecido porque me has diseñado este juego para mí. ¿Cómo te lo puedo pagar? Y dice, pues mira, dice el sabio, yo no quiero que me des dinero, ni que me des oro, ni que me des nada de eso. Yo lo que quiero es que pongamos, por ejemplo, en el primer cuadro ponemos el número 1, ¿vale? Ese número 1 significa que me va a dar un grano de trigo, ¿vale? Luego,
En el siguiente vamos a poner el doble. En el siguiente vamos a poner el doble. En el siguiente el doble y así. Y cuando lleguemos al final, ¿vale? A esta casilla, ¿vale? Vamos a sumar todos los números que hemos ido poniendo y me vas a dar esos granos de trigo que te salgan. Bueno, pues la cosa es que dijo el visir, que no sabía de matemática, dijo, joder, ¿solo eso me vas a pedir? Y le dijo el sabio, sí, 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 solo eso. Claro, el sabio sabía matemática. Y entonces el visir empezó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 4096. Fíjate, cuando iba por esta casilla, ¿vale? Ya llevaba 4096. Imaginaros el número que pondría aquí. Era un número enorme, enorme, enorme. ¿Qué pasó? Que como el visir había dado su palabra de que le iba a pagar lo que el sabio pidiera, el visir tuvo que entregarle su reino, porque no había granos de trigo suficientes, ¿vale?, para pagarle a ese juego, por ese juego que le había diseñado el sabio. Y entonces fue como el visir se fue a la ruina y tuvo que, bueno, que entregar su reino a aquel sabio, ¿vale? Bueno, eso es esa pequeña anécdota. Bueno, os cuento. Ahora tenemos los términos generales, ¿vale? Nosotros distinguimos entre una serie aritmética y una geométrica, como he explicado, ¿vale? En una serie aritmética, tenemos que la fórmula del término general es esta, ¿vale? Se le dice a su n, el término enésimo o el último término, ¿vale? Siempre es el primer término más la diferencia por, abre paréntesis, número de términos menos 1. Siempre es así. De forma que tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el término general de esta serie? 10, 12, 14, 16, 18, ¿vale? Vemos que la diferencia es 2, ¿vale? Y el primer término es 10. Pues entonces el término general sería 10 más 2 por n menos 1, ¿vale? Que serían 2n menos 2 y este más 10 que está ahí. Serían 2n más 8. ¿Para qué sirve eso? Pues imaginaros que me dicen, calcula el término 24, pues sustituyo. 2 por 24 serían 48 y 8 serían 56. De esa manera, si yo no sé hacer matemáticas, ¿vale?, yo tendría que hacer esa serie, los 24 primeros términos, para coger y hallar cuánto vale el término 24. ¿Vale? Para saber cuánto vale el término 24, pero como sé matemáticas, como se aplica esta fórmula, ¿vale? Yo, nada más que con que me den unos pocos de términos, sé calcular el término 24 o el término 18.000, da igual, ¿vale? Eso respecto a la serie aritmética, ¿vale? El término general. Bueno, en la serie geométrica, ¿vale?, os he dicho que lo que vamos haciendo es que multiplicamos o dividimos por un número. Ese número se llama razón, ¿vale? El término general, ¿vale? La fórmula del término general sería el término enésimo, término general o último término. Lo podéis encontrar con esas tres nomenclaturas, ¿vale? Sería el primer término por la razón elevado al número de términos menos 1. De forma que en esta serie, ¿vale?, el término general sería, como el primer término es 3, ¿vale?, sería 3. Por la razón, ¿cuánto es la razón? 3 también, ¿vale? Es casualidad, la razón puede ser 7, aquí pondríamos un 7, ¿vale? Pero en este caso es 3, así que ponemos otro 3. Elevado a n menos 1. ¿Esto qué pasa? 3 lo dejamos aquí, ¿vale? 3 elevado a n menos 1 es lo mismo que 3 elevado a n por 3 elevado a menos 1. Acordaros de las propiedades de las potencias, ¿vale? ¿Por qué hago yo esto? Muy fácil, porque este con este se va a poder ir, porque 3 elevado a menos 1 es lo mismo que un tercio, ¿vale? Un exponente negativo significa, dame la vuelta, ponme en el denominador, ¿vale? Entonces, este con este se va y se me queda 3 elevado a n. ¿Para qué sirve esto? Imaginaros que os piden ay, que se me lía la lengua leche, el término séptimo, ¿vale? ¿Para qué sirve? Pues, fijaros, si me piden el término séptimo, yo no tengo que ir aquí haciendo números hasta que llegue al séptimo término. Bueno, y porque me han sido buenos y me han pedido el término séptimo y me pueden pedir el término 18.000. ¿Qué hago? ¿Me pongo a hacer 18.000 términos? No. Pues yo lo que hago es que sustituyo en esta fórmula que yo he sacado. Entonces, el término séptimo sería 3 elevado a 7, que es este número. Si fuera el término 18.000, pues sería 3 elevado a 18.000, ¿vale? Sería básicamente eso, ¿vale? Bueno, ahora os explico la suma de todos los términos de una serie aritmética. ¿Esto para qué se aplica? Pues, por ejemplo, para la anécdota que os he explicado antes del tablero de ajedrez, ¿vale?
con el término general yo puedo sacar, a ver si puedo coger esto, yo puedo sacar cuál es el número que iría en esta casilla, pero yo no sabría cuántos granos de trigo tengo que pagar, porque tendría que sumar todo esto, ¿vale? Entonces, con la suma de todos los términos de una serie, yo digo, bueno, pues si aquí hay 64, digo, ¿cuánto vale los 64 términos, la suma de los 64 términos de esa serie? ¿Vale? Pues esa sería la aplicación, ¿vale? La suma de todos los términos, o de los términos, yo qué sé, los 28 primeros términos de una serie aritmética, ¿vale? Se hace aplicando esta fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El primer término más el último término, o término general, o término enésimo, ¿vale? Entre 2 y por el número de términos. Por ejemplo, para que os enteréis, os pongo este ejercicio. Dice, haya cuánto suman los 1000 primeros términos de esta serie. 1, 6, 11, 16, 21. Y dice, jolines, ¿eso cómo lo hago? ¿Que tengo que desarrollar todos los términos y luego sumarlos? No. Pues mira, la suma, voy a ponerlo aquí, ¿vale? De todos los términos, en este caso serían los 1000 términos de una serie, sería el primer término, lo pongo, más el término enésimo, que en este caso como me piden S1000, pues sería A sub 1000, ¿vale? Entre 2 y por N. ¿Cuánto es N? En este caso N sería 1000, ¿vale? Y lo pongo. Bien, voy. El primer término, 1. El término 1000, es que no lo sé. ¿Cómo lo hallo? Pues con el término general, que sería primer término más 5 por 5, porque es la diferencia 5. N menos 1, ¿vale? Entonces esa es la fórmula del término general. Con eso saco A sub 1000, que sería 5 por 1000 menos 4, que sería 4996. Lo pongo ahí, entre 2, y por el número de términos, que sería 1000, y sale eso. ¿Vale o no? Bueno, eso por ahí. Y luego, en una serie geométrica, pues igual, la fórmula del término general de la suma de todos los términos de una serie geométrica sería esa. Primer término por la razón elevado al número de términos, menos 1. Cierro paréntesis, entre la razón menos 1. Imaginaros esta serie, que me dice, haya la suma de los 10 primeros términos. ¿Cómo lo hago? Sería primer término por, como me piden S sub 10, ¿vale? Serían el primer término por la razón elevado a 10 menos 1 entre la razón menos 1. Vamos a ver, ¿la razón cuánto es? 2, porque yo voy multiplicando por 2. Aquí sería 2 menos 1. El primer término, ¿cuánto es el primer término? 2 también, lo pongo. Y aquí sería la razón elevado a 10. La razón es 2, elevado a 10 son 1024, menos 1, ya lo tengo. Es así de fácil, ¿vale? Bueno, pues con eso y un bizcocho yo creo que más o menos se queda aclarado lo que son las series aritméticas y geométricas. Queda hacer muchos ejercicios, esto tiene muchos tipos de ejercicios. Es importante que hagáis muchos, ¿vale? Os pondré estos apuntes, los vídeos y demás, os los pondré todos en un post para que os sea más fácil, ¿vale? Y también haré ejercicios para que os podáis guiar, ¿vale? Venga, un beso, gracias.